Vamos a estar hoy hablando acerca de un tema que, como siempre, el primer enseñado es uno, soy yo, y ojalá podamos ser todos enseñados, y es hablando conforme a lo que creo. Vamos a estar hablando hoy enmarcados en ese título, hablando conforme a lo que creo. Y vamos a comenzar con un ejercicio de observación. Quiero que ustedes aquí y allá en los que nos están viendo nos acompañen en este ejercicio de observación. Es un ejercicio que no tiene una respuesta correcta o una respuesta incorrecta, sencillamente hablar de lo que estamos viendo. Entonces ustedes me van a ayudar, allá también en sus casas me van a ayudar, pero en cabeza de los que estamos acá le pido el favor a Viviana y le pido el favor a Nicolás, que en representación nos ayuden. ¿Listo? Entonces, Nico por acá, Vivi por acá. ¿Listo? Y el ejercicio es bien sencillo. Dice, ¿cuántos círculos ves? Entonces tómense ustedes ahí unos minuticos. ¿Cuántos círculos ven? Vivi, ¿cuántos círculos ves? 6. Bueno, 7, por ahí dicen 7, por aquí dicen 8, otros dicen 3, pero por ahí debajo hay un aviso que dice no son 3. Entonces puede que usted diga, uy, yo había visto 3, pero ahí abajo dice no son 3. Entonces, como que está uno dudando. Nico, ¿cuántos círculos ves? Dice Nico que según lo que está leyendo, dice que son 7. ¿Cuántos están de acuerdo con Nico? Listo, allá en la casa. Va ganando Nico. ¿Cuántos están de acuerdo con Vivi? 6. Uy, Vivi. ¿Cuántos están de acuerdo con que son 3? Nadie. Listo. Resulta que yo le dije a Nico, antes de empezar, le hice una pregunta. Nico, ¿de qué forma son las vocales O? ¿Qué forma tiene una vocal O? Redonda, circular. Entonces, pues si mira ahí, entonces Nico dice 7. ¿Por qué? Pues en la palabra ¿cuántos? Hay una O. En círculos hay otra O, son 2. Abajo en el aviso dice no son 3, ahí hay otros 2, son 4, y los 3 que están ahí son 7. Entonces podríamos decir son 7 círculos, ¿no es cierto? Gracias, Nico, gracias, Vivi. Bueno, tal vez cuando usted pensó que eran 3 círculos, pues no estaba considerando una información que usted sabía, y era que los círculos o las vocales O tienen una forma circular, ¿no es cierto? Y digamos que eso hizo que digan, sí, no son 3 o no son 6, son 7, porque esa información no la teníamos al principio. Miren que en la Biblia nos hablan de un ejercicio de observación similar. ¿Quieren ir conmigo a ese ejercicio de observación? Vamos a ir a la Biblia, al libro de Números. Números capítulo 13. Números capítulo 13. Y ese ejercicio de observación era un ejercicio que era para todo el pueblo, pero al igual que esta mañana, estaba en cabeza de 12 personas, de 12 espías, ¿sí? Y vamos a ver qué pasó. Versículo 1 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. Entonces fue un ejercicio que no se le ocurrió a Moisés. Fue Dios el que le está diciendo, va a escoger a 12 personajes del pueblo, uno según cada tribu, para que vayan y, dice la Biblia, reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo les doy. Mire que ya no está diciendo yo les voy a dar, yo les daré. Antes decía así, yo les voy a dar una tierra. En este momento le está diciendo la cual yo les doy. Y continúa del versículo 3 al versículo 16, nos hace allí la lista de quiénes fueron esos hombres, ¿sí? Y miren lo que dice el versículo 17. Envió Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte. Y observad, ahí está el ejercicio, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso,
¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Y esfuércense y traigan del fruto de ese país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Versículo 21, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Entonces miren el contexto. Está un grupo de 12 escogidos por Moisés en representación de todo un pueblo, haciendo un ejercicio de observación. Vayan y miren cómo es. Y ahí nos describen qué van a tener en cuenta. Si son muchos, si son pocas las personas que allí habitan, si son débiles, si son fuertes, cómo es la tierra, si hay árboles, si no hay árboles, si es tierra fértil, si es tierra seca, y cómo son los frutos, y si pueden, traigan de esos frutos. Tenían entonces en claro esa misión. Miramos en el versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Miren cuánto duró ese ejercicio. 40 días estos hombres reconociendo esa tierra. ¿Qué habrán podido ver entonces en esos 40 días? Los 12 habían visto, habían estado juntos esos 40 días, habían visto lo mismo, ¿no es cierto? Y todos como que podrían dar un informe de aquello que habían visto. Y si miramos cómo continúa el relato, podemos ver entonces que el informe que dieron, en ese informe presentaron dos perspectivas. Y vamos a ver esas dos perspectivas. Y ahí vemos un poquito la imagen. En el versículo 27, recuerden que pasaron esos 40 días, ya están ellos de nuevo con el pueblo y dice, y les contaron, hablaron, lo que habían visto ellos empezaban ahora a contar. Y miren lo que dice el versículo 27, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y si uno mira el relato, dice que trajeron un racimo de uvas que era tan grande, que era tan pesado, que tuvieron que amarrarlo en un palo y traerlo entre dos. Imagínense cómo serían esos frutos. Lo más parecido que a mí se me puede venir a la cabeza es un racimo de plátano, ¿no es cierto? Y es pesado, pero está diciendo que el tamaño de los frutos de las uvas era tal que entre dos tenían que traerlos. Bien, y continúa el relato, continúa el informe de aquello que habían visto. Versículo 28. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos a los hijos de Anac. ¿Están diciendo mentiras en lo que ellos dijeron? No, están contando. Están diciendo, los que allí están, los que habitan allí son hombres fuertes. Hablan de una tribu, Anac. Si uno lee el relato bíblico y el contexto, eran gigantes. Una estatura grandísima, y ellos así, chaparritos, como buenos colombianos, ahí estaban, ¿no es cierto? Las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces fue un primer informe que da un grupo de esos 12, pero había otro grupo de 2 que aunque habían visto lo mismo, el informe que dan es diferente. Les faltaba algo que los otros no estaban hablando. Como en el ejercicio inicial había algo que ellos no estaban considerando, pero que estas dos personas sí estaban considerando. Miren el segundo informe, otro informe, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés
y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Quiere decir entonces que el pueblo que estaba escuchando el informe empezó a tener miedo, empezó a decir: no podemos. Ellos están diciendo que son grandes, que son gigantes, que sus ciudades son fortalecidas, son muy amuralladas. No podemos. Pero Caleb está diciendo: vayamos, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y mire el versículo 31. Mas los varones que subieron con él, es decir, sus compañeros, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. No podemos. Y parece que el pueblo entonces tenía dos voces y tenía la posibilidad de escuchar, pero también de decidir qué voz o qué informe escuchar. Si el que están dando estos 10 o lo que está diciendo Caleb: hagámosle, que nosotros podemos tomar. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, versículo 32, que habían reconocido la tierra, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Vamos a pasar al capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación, repito, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, y continúa el relato allí diciendo: ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto, ahora nuestros hijos van a ser presa de ese pueblo. Todo un pueblo escuchando, tomando una decisión, creyendo de acuerdo al informe que había. Pero bien interesante, porque de nuevo en el versículo 6 aparece otro hombre. La Biblia nos cuenta de él. Versículo 6 en el capítulo 14. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, el mismo que les había dicho antes: sí podemos, vamos, que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, estoy leyendo el versículo 7, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Lo mismo que habían dicho los otros 10. Pero miren lo que están considerando: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, porque es tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No temáis. Y entra aquí en juego un personaje clave. El protagonista de la historia está diciendo: con nosotros está Jehová. Interesante cómo entonces esos 12 espías vieron lo mismo, pero estaban hablando un grupo sin considerar el poder de Dios y quién estaban con ellos. Parece que solamente Josué y Caleb están entonces hablando de acuerdo a lo que creen y de acuerdo a lo que saben y conocen de Dios. Ahora, la pregunta es: ¿será que los 10 que fueron no sabían que Dios estaba con ellos? ¿Será que el pueblo que estaba escuchando no sabía que Dios estaba con ellos? Si pudiéramos pensar, ¿qué almorzaron, qué desayunaron y qué estaban comiendo el pueblo de Israel? Puede ser un día antes de que llegaran ellos. ¿Saben qué estaban comiendo? Maná. ¿Quién les proveía el maná? Dios. Llegó un punto en el que se cansaron. Ay, ojalá comiéramos carne. Y el Señor les proveyó codornices.
¿Podían saber que Dios estaba con ellos? Sí. Si uno lee también la historia, dice que nunca se apartó del pueblo una columna de fuego en la noche y en el día una nube. Y estaban en el desierto. Imagínense la temperatura en el día, pero dice que había una nube cubriéndolos. ¿Qué tan grande debía ser esa nube para cubrir a todo el pueblo? La presencia de Dios con el pueblo todos los días. La provisión de Dios con el pueblo todos los días. Parece que se habían acostumbrado a esa presencia. Y el pueblo entonces escucha a estos 10 y vamos a ver qué pasa. Versículo 10 del capítulo 14. Entonces, pasamos a la siguiente. Entonces, toda la multitud habló de apedrearlos. Josué y Caleb les están diciendo: nosotros podemos, Jehová está contra nosotros, no teman. Y el pueblo ahora lo que está diciendo o lo que está pensando es ¿en qué? En apedrearlos. Y es más, uno lee, continúa el relato y dice que el versículo 4, y decían el uno al otro, el pueblo: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Miren de qué forma está hablando el pueblo. Parece que lo que están diciendo no está dando cuenta de aquello que están creyendo, o más bien sí, no estaban creyendo. En Josué y Caleb entonces habían otro parecer, estaban hablando de acuerdo a lo que ellos creían. Vamos a mirar en el versículo 11 de ahí del capítulo 14. Dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Entonces miren que hay un pueblo y está diciendo Dios: no me están creyendo. Y uno continúa el relato y si uno sigue la lectura, dice que solamente Josué y Caleb eran aquellos que iban a reconocer o que iban a tomar posesión de esa tierra, y todo el pueblo, por no creer, pues tuvo una consecuencia. Josué y Caleb tomaron la decisión de hablar de acuerdo a lo que ellos creían. El pueblo, todo el pueblo, tuvo la misma oportunidad de hablar de acuerdo a lo que creían. Ahora, no podemos decir que ellos no habían visto a Dios. Ya veíamos, tenían la provisión diaria, tenían en la noche la columna de fuego, tenían en el día la nube, la misma presencia de Dios. Sencillamente no creían. Ay, pueblo terco. Pero probablemente si estuviéramos allá, estaríamos dentro de ese pueblo terco. Interesante. Vamos a ver otro ejercicio de observación que aparece en la Biblia. ¿Qué ven ahí? Los que están allí en la casa, es un ejercicio chévere para los niños porque los niños, ellos son más observadores. ¿Qué vemos ahí? Entonces podríamos decir que vemos una estatua de oro grande. Vemos a todo un grupo de personas arrodilladas, pero por ahí podemos identificar a 3 muchachos, 3 jóvenes que no están arrodillados. Y esa historia, ese texto, esa parte, la encontramos en el libro de Daniel. Vamos a ir al capítulo 3 del libro de Daniel. Y mientras llegan allí, permítanme decirle entonces que había un rey que se llamaba Nabucodonosor. Este mandó a hacer una estatua gigante de oro y promulgó una ley donde todos, al escuchar un instrumento musical o varios instrumentos musicales, era la señal para que todos se arrodillaran y para que todos adoraran a esa estatua. Y él dijo: al que no lo vaya a hacer,
va a ser como castigo echado al horno de fuego ardiendo. ¿Hemos leído, conocemos esa historia? Los niños en escuela dominical es una historia increíble y bueno, para nosotros también. Y no es una historia para niños, no, es para nosotros hoy, ¿no es cierto? Y están allí 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Y ellos dijeron, no vamos a adorar. ¿Qué estaban creyendo ellos? Que los llegó a decir no, pero también a actuar y a decir no. Bueno, parece que estaban también en un ejercicio para fortalecer su fe y mirar qué estaban ellos creyendo. Y vamos al versículo 13. Entonces, antes de ese versículo 13, se dieron cuenta que esas 3 personas no se estaban arrodillando, no se postraban y fueron y le dijeron a Nabucodonosor, mire, hay 3 muchachos allá que son rebeldes, que son vándalos, no mentiras, que son rebeldes. Lo que usted dijo que cada vez que sonaran los instrumentos se debían arrodillar y postrar, ellos no lo están haciendo. Y se prendió en ira este caballero, les dijo, tráiganlos. Versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que les he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento musical, tremenda banda que tenían allí, ¿no? Os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? La tenían complicada estos 3, ¿no es cierto? Pero miren de qué forma hablaron. Y eso que ellos hablaron, estaban dando cuenta de lo que estaban ellos creyendo. Mire el versículo 16. Estos 3 respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Su confianza estaba en Dios. Él puede librarnos del horno de fuego. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Estaban confiando en un Dios todopoderoso, en un Dios soberano. Pero me encanta el versículo 18. Dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Versículo 17. Estamos confiando en un Dios que puede librarnos del horno de fuego, pero aun si no lo hace, sigue siendo Dios. Qué increíble. Confiaban en Dios, aun si no los cuidara o los protegiera en ese momento. Y uno puede leer cómo continúa la historia. Versículo 25. He aquí, está hablando el rey Nabucodonosor, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces salieron de en medio del fuego.
Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor, versículo 28, dijo: bendito sea el Dios de ellos, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ese es el relato que nos está haciendo la Biblia. Pero hubiera podido terminar diferente. ¿Qué hubiera pasado si en vez de lo que acabamos de leer dice: estos tres al instante murieron quemados? ¿Hubiera cambiado la confianza de ellos en Dios? No. ¿Dejaba de ser Dios? No. Y ellos lo están declarando: Dios nos puede librar, pero aún si no lo hace, sigue siendo mi Dios. ¿Qué estaban creyendo y de qué forma estaban ellos hablando? Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Vamos a hacer un último ejercicio acá. Si nosotros hoy tuviéramos que dar un informe de lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿qué diríamos? ¿Será que como esos otros 10 nos concentramos en lo que vemos únicamente, en lo que escuchamos de las noticias, en la cantidad de contagios, en la cantidad de muertos, en todo este estallido social que está en nuestro país? ¿O será que, no ignorando eso, porque es una realidad, pero además incluimos a eso que falta en la ecuación y es Dios? Y la cosa cambia. Y el informe que damos podría ser diferente. Y se encuentra uno en redes, en Facebook, se encuentra uno con lo que habla, con los vecinos, con los amigos. Se encuentran cantidad de informes que están dando. Pero si nosotros lo tuviéramos que dar, ¿qué diríamos? ¿Cómo juega Dios? ¿Qué papel estamos viendo en Dios en todo esto que estamos viviendo? ¿Lo que hablamos está reflejando lo que estamos creyendo? Sadrach, Mesach y Abednego dicen: Dios puede librarnos de esto. Nosotros podemos decir: gracias a Dios estamos bien, gracias a Dios. Pero ¿y si no? Si aún el Señor nos permitiera, bueno, no solamente esto, diferentes situaciones, ¿podríamos tener esa misma confianza en Dios? Como les decía, eso que hablamos da cuenta de lo que estamos creyendo. Quiero compartir 2 escritos que he visto precisamente en redes. Uno, ese devocional diario que recibimos de nuestro pastor. Gracias, pastor, por su dedicación. Gracias, pastor, por su constancia en este tiempo. 19 de junio, el pastor compartía con nosotros un devocional. Decía: mi socorro viene de Jehová. Y él escribía: aunque estoy resfriado, mi respiración y saturación es buena. No he vuelto a presentar fiebre. Lo mejor de todo, siento las muchas oraciones que todos hacen por mí. Ahora entiendo mejor cuánta bendición es tener una familia en la fe.
Estar en cuarentena es una experiencia que algunos tendremos que lidiar y decidir aprovecharla al máximo. Podemos convertir una amenaza en una gran oportunidad. Un abrazo, iglesia, con gratitud, el pastor. En Facebook también hay otro amigo, otro pastor, y él escribía esto: ¿superaremos esta pandemia? ¿Superaremos este tiempo sociocultural decadente de nuestra nación? Claro que sí, gloria a Dios. Pero hay algo interesante: la pandemia del pecado insuperable. Estamos todos con una enfermedad terminal llamada pecado, que nos va a matar a todos, a menos que nos contagiemos de la vacuna de la resurrección de Jesús. Ese es nuestro valor. Y así uno puede encontrar cantidad de personas que están hablando, pero puede uno decidir qué escucha y qué no escucha, ¿no es cierto? Y puede ver uno también qué decisión tomamos hoy nosotros como hijos de Dios. Si creemos a lo que estamos creyendo de Dios, que es soberano, que Él es fiel, que es proveedor, que Él es justo. Y el cristiano no significa o no es sinónimo de que vayamos a estar aquí, que nada nos vaya a pasar. No, Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción. Así que lo estamos viendo. Pero ahí no termina el versículo, dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Y así como Josué y como Caleb tenemos hoy, en este momento de la historia, no sabemos qué vaya a pasar en una semana, en un mes, en un año, en 10. Pero nuestra confianza no puede depender de la situación. En este momento nuestra confianza no puede depender en que estemos o no estemos vacunados. En este momento nuestra confianza no puede depender de que tengamos o no tengamos una fuente económica de ingreso. Nuestra confianza viene de Dios. Y así como Sadrach, Mesach y Abednego decían: Él puede salvarnos, pero aún si no lo hiciera, sigue siendo mi Dios y sigue siendo nuestro Dios. Y confiamos entonces en las promesas de Dios, confiamos en la obra de Jesús por nosotros, y en esa promesa y en esa seguridad nos mantenemos fuertes, nos mantenemos firmes. Tenemos en su palabra cantidad de promesas que son para nosotros, sobre las cuales nos podremos aferrar y de las cuales podemos decir: Señor, creemos en ti, confiamos en ti. Y así como Sadrach, Mesach y Abednego, Caleb y Josué, usted y yo hoy podemos y tenemos la capacidad de decidir de qué forma hablamos, de qué forma vivimos, de acuerdo a lo que creemos de Dios. Señor, gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de ser llamados hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre Santo, por la obra de Jesús en la cruz. Gracias, Señor, porque por Él, por ti, Señor, hoy tenemos vida, Señor. Gracias, Padre, porque podemos decir: tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Padre Santo, tú conoces aquellas dificultades que vivimos. Tú conoces aquello que probablemente sea para nosotros difícil creer, Padre Santo, pero es un ejercicio diario en el que tú nos permites ser fortalecidos en nuestra fe. Permítenos mantener nuestros ojos en ti. Tu palabra dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Señor, ayúdanos, Señor, a vivir confiados en ti, creyendo en ti, no ignorando lo que está pasando a nuestro alrededor, que es una realidad, Señor, pero entendiendo que tú eres poderoso, que por encima de cualquier circunstancia estás tú. Que podamos vivir confiados en tus verdades, en tu palabra y en lo que tú eres, Señor.
Gracias por ver nuestra transmisión. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más información.